Vale, está bien. Y por otro lado tenemos a Rodrigo, que en el momento de la invasión musulmana, pues se encontraba, si no estoy equivocado, en el norte de España, librando pues combates con aquellos nobles que no lo reconocían como rey. O sea que le pasó como en la batalla de Hastings, ¿no? O sea, tuvo que Justo, qué buena bajar a comparación, toda qué buena velocidad comparación. desde, ¿no? Desde el norte de España, toda la carrera, reunir soldados antes de que la pelota se hiciese más grande, ¿no? En Andalucía. Sí, por supuesto, porque em, los musulmanes ya habían hecho tentativas, ¿vale? Probablemente a finales, en octubre de 709, pero con toda seguridad en dos ocasiones en 710, habían mandado pequeños grupos de desembarco, uno de ellos al mando del propio don Julián, otro al mando de Tarif, que es el que da nombre a Tarifa, no Tarik, sino Tarif, que saquearon, hicieron botín y esclavos y regresaron. Es decir, La- ellos la- ya tenían un conocimiento previo, ¿no? Es decir, ya sabemos dónde podemos desembarcar y ya sabemos con qué oposición nos podemos encontrar en un primer momento, ¿no? Son las Claro, racias, ¿no? O sea, lo que se conoce como esas racias, gracias, entrar, efectivamente, asaltar una ciudad, saquearla y llevárselo todo y volver. justo, justo. El propio Tarik comienza su desembarco como una gran racia, es decir, toca tierra en Gibraltar, baja a Cartella, de allí a Algeciras, que era el puerto importante en esta época, se llamaba Transducta, en aquella época, en esta época era Transducta, era una ciudad eh, bastante importante, de hecho era el puerto principal del estrecho, toma posesión de este puerto y comienza a saquear la zona. Eh, pero esta vez, claro, termina juntando 7.000 hombres. Ya no estamos hablando de los 500 hombres que llevó con el Tarif, sino de un ejército, ¿no? Y eso hace que el Dux de la Bética, el nuevo Dux de la Bética, luego veremos cómo se reclutaban, si queréis, los ejércitos visigodos, avance con el ejército provincial y Tarik lo derrota completamente y lo persigue hasta muy el interior de la Bética, ¿no? De lo que hoy es Andalucía, ¿no? Eso fue lo que atrajo a Rodrigo, cuando se entera de que aquello ya no es una simple incursión, como las dos previas, sino que estás hablando de un ejército capaz de derrotar a tu ejército provincial. Eso ya da más miedo, ¿no? Claro, porque Rodrigo, que os recuerdo que ha tomado el poder de forma ilegítima, está en plena guerra civil contra el más poderoso de sus rivales políticos, Agila II. Agila II domina el Valle del Ebro, tiene como aliado a los vascones, norte de Navarra y parte de lo que sería Guipúzcoa y Vizcaya, y Rodrigo estaba combatiéndolos en la zona de Pamplona, en Pompaelo, ¿no? Cuando le llegan las nuevas de la derrota de su duque. Claro que, como tú dices, la comparación me ha parecido fabulosa, Sergio. Le pasa como le pasa a Harold. Ha ido al norte a taponar la brecha de los noruegos en Stamford Bridge, ¿no? Y tiene que ir a toda velocidad, Inglaterra abajo, a taponar lo que ahora se le abre con Guillermo el Bastardo, con Guillermo el Conquistador, ¿no? Pues lo mismo le pasa a Rodrigo. Rodrigo tiene que ir a toda velocidad desde Pompaelo, pasando por Toledo y Córdoba, hacia el campo de batalla. ¿Qué fuerza tenía Rodrigo? Si te lo comento, Sí, qué sí, sí, pudo sí, llevar sí. Rodrigo al Sí, sí. combate? Sí, porque también hay baile de la fuente, desde Exacto. 40 y pico mil soldados que he visto hasta solo 2000 también, o sea, que no puede Sí, ser, ¿sabes? sí, sí. Algunos historiadores muy reduccionistas dan cifras ridículas, como 2.000 hombres. Yo propongo irnos a un texto contemporáneo de los hechos. A mí siempre me gusta ir a las fuentes, porque si no, estamos hablando de especulaciones. Alguien puede decir 2.000 y yo puedo decir 40.000, pero un historiador tiene que hablar con pruebas. Y las pruebas de un historiador son las fuentes. Y si son contemporáneas, más fuerza tienen. Y tenemos una fuente contemporánea, o casi. En el año 673, si no me falla la memoria, que creo que no me falla, el rey Wamba, el último gran rey visigodo, se vio enfrentado a una campaña en el norte de Hispania, justo donde estaba peleando Rodrigo, contra los vascones, en la zona de lo que sería Navarra, Álava, La Rioja. Ahí estaba combatiendo, ¿vale? Año 673, estamos hablando 38 años antes de que Rodrigo se enfrentara a Tarik, es decir, estamos hablando de un tiempo bastante cercano. Bien, justo en ese momento se le sublevaron una serie de condes en la Septimania, es decir, en la Galia Goda y en la Tarraconense. De hecho, él envió a uno de sus duques a que aplastara esa sublevación y a ese duque que había enviado se le subleva también. Es decir, estamos hablando de que nuestro rey, Wamba, eh,
se le subleva la Tarraconense. Os recuerdo que Agila II, el rival de Rodrigo, estaba en la Tarraconense. Se le subleva la Septimania y además una parte considerable de su ejército se pasa al enemigo. Bien, el contemporáneo Julián nos hace el siguiente relato de esa campaña. Wamba, después de derrotar a los vascones en tan solo 7 días, se lanza a aplastar a los rebeldes río Ebro abajo. Destaca por delante a 3 turmas. Quedémonos con esta palabra, turma, ¿vale? 3 turmas. Turmas que rodean, aíslan y aplastan a los rebeldes de la Tarraconense. Conquista Tarraco, conquista Barcinona, es decir, Barcelona, y luego envía por delante, divide a su ejército en 4 turmas principales para que crucen los Pirineos. Y destaca otra sección de su ejército en una flota para que haga operaciones anfibias. Y él, con un último cuerpo, va a retaguardia, es decir, 4 cuerpos por delante, un cuerpo naval y el que acompaña al rey. Bien. Aplastó la sublevación y venció a los rebeldes y a sus aliados francos y sajones de forma rapidísima. Y además nos proporciona una cifra. Después de enviar esas 4 turmas por delante, el rey destacó a 10.000 hombres para que las reforzaran. 10.000. ¿Vale? Bien, vamos a hacer números. ¿Qué es una turma? Algunos historiadores dirán, una turma es un cuerpo de caballería. Sí, eso en época romana, ¿vale? Pero el modelo del ejército visigodo es el bizantino. Y el texto de Julián deja claro que esas turmas iban al mando de duques. Bien, en el contexto bizantino, una turma tenía de 2 a 3.000 hombres. Y, casualidad, la mandaba un duque, un turmarca / duque. Entonces tenemos unidades que se llaman igual, mandadas por mandos, que se llaman igual. Y sabemos que los visigodos seguían como modelo al ejército bizantino. ¿Qué conclusión podemos sacar, Sergio? ¿Que esas turmas sean pequeños grupos de caballería o que sean turmas al estilo bizantino máxime cuando se las envía por delante y son capaces de tomar ciudades y de aislar y aplastar ejércitos enemigos? ¿Pensamos en pequeños grupos de caballería? Una turma romana eran 34 jinetes. ¿Eso van a ser las turmas de nuestro relato contemporáneo de de San Julián? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, si asignamos a esas turmas el número de efectivos de una turma bizantina del momento, bajo el mando de un duque, tendríamos 4 turmas de 8 a 12.000 hombres. Si a eso le añadimos que el rey destaca 10.000 más en su apoyo y que había un grupo anfibio, vamos a llamarlo así, combatiendo también desde las naves de la flota, que el resultado final es que estamos hablando de un ejército que, pese a que la Tarraconense se le había sublevado, pese a que la Septimania se le había sublevado, pese a que no pidió refuerzos a Toledo, el rey Wamba fue capaz de desplegar una fuerza que como mínimo sería de 20 y tantos mil hombres. Claro, fíjate, Rodrigo va a estar en una situación política muy parecida, un rebelde en la Tarraconense y en la Septimania, él combatiendo en el norte. Y habrá que pensar que Rodrigo, como poco, teniendo en cuenta que sí pudo recoger refuerzos en Toledo y en Córdoba, pudo poner en el campo de batalla un contingente similar al que el Wamba pudo tener en 673. Si seguimos esta línea de razonamiento, lo lógico sería pensar que don Rodrigo se plantó frente a Tarik con por lo menos 24.000 hombres. Eso explicaría también, como vamos a ver, muchas cosas de la batalla, que Rodrigo estuviera confiado. Y también explicaría por qué todas las fuentes árabes, todas, absolutamente todas, dicen que los godos superaban en número a los musulmanes. Claro, lo gracioso aquí es que muchos historiadores que dan por ciertas las cifras árabes, 13.000 hombres, se empeñan en que los visigodos fueran 2.000, cuando las fuentes árabes que nos dan las cifras, una y otra vez insisten en que los godos, como poco, doblaban en número a los árabes, a los musulmanes. Es decir que Rodrigo, 24.000 hombres, Tarik, 13.000. ¿Cómo era el ejército de Rodrigo? Tenía un núcleo de tropas muy buenas, que era la caballería, de origen noble, con cuerpos especialmente poderosos, como los espatarios, o como aquellos que formaban los gardingos, que eran nobles al servicio del rey, caballería pesada, caballería de lanceros, ya se peleaba con lanza a una mano, caballos resguardados con testeras, con capisanas, con petreles, es decir, acorazados en su cuello, en su cabeza y en sus cuartos delanteros, y guerreros dotados de armadura de cota de malla, lanza larga, venablos, dardos arrojadizos, pero no arcos. Esta caballería no usaba arcos. Y esta caballería noble, muy buena,
se veía acompañada, formaba un tercio aproximadamente del ejército, en este caso unos 8.000 hombres, ¿vale? Y luego estaba la infantería. La infantería era todo lo contrario, un desastre. Era infantería de leva, las leyes militares del reino obligaban a que todos los propietarios de tierra, ya fueran hombres libres, nobles, llevaran consigo, aparte de sus siervos, y que en total la 10ª parte de todos los hombres que estuvieran situados en un radio de 100 millas, 150 kilómetros, del lugar donde hubiera que combatir, estaban obligados a acudir con armas y presentarse a sus condes para integrar el ejército. ¿Cómo era esa infantería? Pues en su inmensa mayor parte, gente muy mal armada, sin adiestramiento alguno. Imaginaros, muchos de esos infantes iban al combate con un garrote, con una lanza, con una escrama, que era una especie de cuchillo largo de un solo filo, una espada corta de un solo filo. Muy pocos de ellos llevarían un caparacete de cuero. La mayoría también irían con alguna honda, pocos llevaban arcos. Es decir, infantería bastante irregular, bastante mal armada, que serían 2/3 del ejército visigodo, 24.000 hombres, 8.000 jinetes, a grosso modo, 16.000 infantes muy mal armados. Te he puesto antes la comparación con lo que pasó con Harold en el 1066, porque desconozco ahora mismo si el avance de Rodrigo fue rápido o no, o sea, si bajó a toda velocidad como le pasó a Harold, por el tema de que eso pudo influir en que sus tropas llegasen cansadas, o si por el contrario se tomó su tiempo y fue poco a poco, juntando un ejército antes de enfrentarse contra los musulmanes. Las fuentes insisten en que fue rápido. La comparación me gusta mucho la que haces porque fue lo mismo. Es decir, estamos hablando que de Pamplona a la zona donde se dio finalmente la batalla, muy cerca de Tarifa y Algeciras, estamos hablando de 900 kilómetros, a grosso modo. Estamos hablando de que en muy poco tiempo esas tropas que se fueron engrosando con nuevas levas que se levantaron en Córdoba, ¿no? El núcleo de esas tropas que estaba ya combatiendo con Rodrigo en Pompeilo, pues tuvo inevitablemente que llegar bastante cansado. Y a esto hay que sumarle otra cosa, que luego lo vamos a ver también en la batalla. Las tropas que él recoge en Córdoba, muchas de esas tropas son tropas mandadas por antiguos rivales suyos, por los hermanos de Bitiza. Es decir, son tropas que no son del todo de confianza y que se le suman y que van a constituir 2/3 de la tropa que él lleva a la batalla. Es decir, tropas agotadas y tropas no confiables o de escasa confianza, ¿vale? Eso es lo que Rodrigo lleva al campo de batalla. Por el contrario, Tarik tiene un hándicap. La flota de Don Julián es una flota muy pequeña. Trasladar caballos en barcos era muy complicado en esta época. Y las fuentes árabes insisten, las fuentes árabes más antiguas, por ejemplo Al-Hakam, que escribe 150 años después de la batalla, insisten en que Tarik no tenía ni un solo jinete entre sus hombres. Es decir, los 13.000 hombres de Tarik son en su mayor parte o en su totalidad infantería. No tiene caballería, ¿de acuerdo? Pero lleva saqueando la región desde abril, conoce muy bien el terreno y sus hombres no están cansados. Y además tienen un puerto de reembarque en su poder. Si las cosas no van bien, Algeciras está ahí para reembarcarse y cruzar el estrecho y ponerse a salvo. Esas son las condiciones. Rodrigo llega con un ejército grande, poderoso, pero con dos problemas. Agotamiento, esas tropas han cruzado la península de Cabo Rabo, y 2/3 de sus contingentes, de sus tropas, de sus unidades, no son de fiar.